¿Qué tal, chicos? Buenos días. Mi nombre es Ian Bielma Saldaña. Actualmente soy alumno de la carrera de Matemáticas Puras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y también ahorita estoy estudiando en un centro universitario cultural para varones que se llama El Roda. Y pues aquí les dejo mi Instagram y el Instagram de este centro universitario junto con su Facebook por si se quieren echar una vuelta allá por mis redes sociales. De repente en el Instagram del centro universitario subimos contenido de acá de los miembros y pues nada, si están aburridos se pueden echar una vuelta por allá. Pues nada, después de este anuncio publicitario, hoy les vengo a platicar un poquito de un tema, o en realidad son varios temas que a mí me gustan mucho, que es el regalo práctico de las preguntas sencillas. Entonces, espero les deje un granito de curiosidad hoy y cualquier duda o cosa, aquí voy a estar. Pero bueno, chicos, espero les guste. Con la primera anécdota que quiero comenzar es que cuando yo estaba en prepa, recuerdo mucho que en clase de química, un compañero mío le preguntó al profesor para qué servía la química. A lo que el profesor obviamente respondió, pues, para que pases y te gradúes de la preparatoria. Esto, si bien a mí en ese momento me dio un poco de risa y pues me pareció verdad, reflexionando un poquito, pues en realidad es una pregunta, o mejor dicho, una respuesta muy vacía. Lo que, lo que en realidad mi compañero quería saber era por qué, por qué química, o sea, por qué la química. Si, o sea, ¿por qué alguien en el plan de estudios decidió poner en el plan de estudios esta ciencia exacta en lugar de, no sé, la astronomía o la geología? ¿Por qué la química? O sea, ¿de qué me va a servir a mí como persona o como profesional saber de química? Entonces, chicos, yo los invito a, a cuestionarse. Es válido cuestionarse y hacer este tipo de preguntas, siempre y cuando sean, obviamente, con todo respeto a los profesores, pero es muy válido que se platiquen este tipo de cosas porque ensancha la razón, porque queremos ir más allá. Está en nosotros, es muy humano saber por qué o querer saber el porqué de las cosas. Entonces, más en esta etapa en la que ustedes están pasando, que es una etapa de transición a la universidad, yo los invito a que no se dejen de cuestionar, y no sistemáticamente, sino siempre fundamentados de un por qué o un para qué. Es muy bonito, más en esta época, si saben encontrar esas respuestas. Así que chicos, los invito a dejar de lado un poquito, eh, obviamente después del Congreso, a dejar un poquito de lado todos esos aparatos de la tecnología y a que se den un tiempo de ustedes a reflexionar, a platicar con sus amigos, con sus papás, para que pues el ratoncito vaya girando y en realidad nos empezamos a preguntar cosas que estaban ahí, pero que no sabíamos cómo decirlas. Así que, bueno, es una primera invitación, pero volviendo a la anécdota, hubo una época en particular en las matemáticas, en la historia de las matemáticas, en la que estaban dos grupos de matemáticos, que eran los puristas y los prácticos. Estos, esta época fue una época en la que se debatían fuerte y de hecho se siguen debatiendo, pero esta época fue famosilla, hace como 100 años más o menos, un poquito más, en la que imagínense que los puristas son este profesor
en el que ustedes le preguntan ¿para qué sirven las matemáticas? Y el profesor, casi como un poeta, le responde que las matemáticas tienen un valor por sí mismas y se desarrollan simplemente por el hecho de ser matemáticas, casi comparándolas como la poesía o la literatura. Y luego están los profesores prácticos, que si ustedes les preguntan a este tipo de profesores, pues les va a decir que, bueno, o sea, ¿cómo me vienes a preguntar eso a mí si las matemáticas están en todos lados? Es decir, ¿cómo ustedes están conectados ahorita si no fue a través de un modelo matemático de circuitos digitales y del internet? Y pues se me están viendo ahorita en una grabación de que está montado en un servidor que también tuvo un modelo matemático. Es decir, este profesor busca ejemplos prácticos de lo que son las matemáticas. En ese entonces, estos dos grupos estaban muy divididos, o bueno, se hacía notar que estaban muy divididos. Pero como siempre, hay, hay más, hay más allá. Están los grupos o el grupo que no es ni completamente purista ni completamente práctico. Yo me considero de esos porque en realidad en muchos de los casos, como en particular este caso, el álgebra de Boole, primero comienza como un desarrollo juguetón de las matemáticas. Boole lo que hace fue primero inventar este tipo de álgebra y pues muchos le decían que no tenía, no que no tenía sentido, sino que pues sí estaba bien, pero no daba para mucho más, no tenía ningún ejemplo práctico hasta casi 100 años después, que pues ahorita, ¿qué ingeniero o sí, qué ingeniero en ciencias computacionales o en sistemas o en programación no sabe lo básico de álgebra booleana? Es decir, muchas veces los puristas se desarrollan conocimiento que, que se va a tardar para, para dar la práctica, pero en realidad cuando la da explota. Y pues ahorita estamos, o sea, estamos casi viviendo el álgebra booleana en todos los sistemas y aparatos tecnológicos. Así que, pues, si bien sí hay este complemento de práctica y purismo en las matemáticas, hay uno en concreto que es la ciencia de datos. La pregunta, la pregunta sencilla que se hace la ciencia de datos es si nosotros podemos predecir el futuro. ¿Ok? Dejando a un lado el determinismo físico y todo eso, es más modelado computacionalmente lo que quieren lograr estos científicos de datos y en situaciones muy concretas. Es decir, estos son dos casos. El primero es el caso Target, es un caso, yo recuerdo que cuando estaba en prepa, lo escuché, así que ya tiene rato, pero es un caso famoso en Estados Unidos, en el cual esta tienda Target es una tienda de membresía, en la que pues tú compras la membresía y pues ya puedes hacer las compras, y pues tienes tu usuario y todo, y se guarda todo, pero lo interesante de este caso es que había una familia en Estados Unidos, no recuerdo en qué estado, pero había una familia que tenía una hija. Target lo que empezó a hacer fue mandar publicidad de biberones, de pañales, de cosas para ya una mujer, perdón, una mujer embarazada. Y pues esta chica pues se disgustó y decidió demandar a Target. Pero lo que pasó después fue que se dieron cuenta de que la chica estaba embarazada. Días después, la chica se hizo una prueba de embarazo y se da cuenta de que en realidad estaba embarazada.
O sea, que el sistema de Target era tan bueno que pudo predecir en base a las acciones y los movimientos que hacía esta chica, los comparó contra otros movimientos y resultó que la chica caía en el grupo de mujeres embarazadas y atinó, Target atinó y pues ganó la demanda. Entonces es muy que te vuela la mente saber que un sistema se da cuenta antes que tú que estás embarazada. Por eso se hizo famosito este caso. El otro caso, puse Tesla, pero en realidad lo que me llama la atención a mí son los carros autónomos de Google, de Tesla, también hay varias marcas que tienen carros autónomos, pero lo que me llama la atención a mí es la cantidad de datos que tienen que procesar en tan poco tiempo para poder manejar y no chocar. Es una cantidad inmensa porque tiene muchísimas cámaras y sabe a qué velocidad va el carro de enfrente y si ustedes ven estos videos en los que sale el carro que puede girar, ¿cuál es la probabilidad de que el carro de enfrente gire a la izquierda en lugar de girar a la derecha? Entonces, poder acelerar nosotros o no poder acelerar. Es muy grande esta cantidad de datos y se hace con el conocimiento de ciencia de datos. Esta es la pregunta que se hace la ciencia de datos, si podemos predecir el futuro. Es lo que se me hace muy bonito a mí. En lo personal, espero que no se pueda producir el futuro porque si no, pues qué chiste tendría si ya sabemos qué va a pasar. Entonces, pero esto no es lo que proponen, no es como el determinismo físico, es más como acciones concretas de objetos concretos que se puede predecir. Esto es lo bonito de la ciencia de datos y es a lo que quería llegar, porque la ciencia de datos tiene un complemento de, la, de un purismo matemático son las ramas de la matemática que son la estadística y el álgebra lineal y mucho cálculo, mucha abstracción, pero también las ciencias computacionales, es decir, la practicidad. Es así como lo veo, porque pues un científico de datos tiene que saber manejar computacionalmente muchísimos datos. Y para esto ocupa un lenguaje de programación como lo son Python, como lo son R, y muchas veces, más en México, se utiliza Excel, porque pues es casi el básico, el que se ha utilizado por mucho tiempo en las empresas, y pues Excel, o sea, no hay nadie en el mundo que sepa 100% de Excel, porque Excel es una herramienta muy poderosa también para la ciencia de datos. Así que lo que se me hace bonito de esta rama de las ciencias computacionales y las matemáticas es que junta, es que ya no están peleadas el purismo matemático con la practicidad matemática, es que es casi como la rama que une estos dos grupos. Pero también lo que le da todavía un plus a esta rama de las matemáticas es que no solo ocupa ser un experto técnico en muchas de las ramas de las matemáticas muy fuertes y de las ciencias computacionales, como son la programación dura y pura, sino que también ocupas una comunicación efectiva muy buena, un storytelling, o sea, muy bien desarrollado, porque para, para saber un científico de datos, para saber acomodar y explicar el cómo se puede tomar una decisión en base a ciertos datos, a ciertas gráficas, pues necesitas mucha, aparte de seguridad, de plantarte enfrente del jefe y decir que no es por ahí, porque los datos dicen esta cosa, pues necesitas aparte mucho humanismo, yo lo diría así, porque pues es la narrativa con la que lo cuentas más lo visual. O sea, si tú pones en claro que necesitas tomar tal decisión en base a estos datos, en lugar de poner una gráfica muy fea
pues va a llamar más la atención y será más fácil que la gente te haga caso. Entonces, por esto se me hace muy bonito esta rama de sí, de las matemáticas y de las ciencias computacionales, que es las ciencias de datos. Así que chicos, los invito a que en una primera instancia que no se dejen de preguntar, a que investiguen ustedes por su cuenta un poquito más de lo que es la ciencia de datos, porque es muy bonita. Esto es solo lo básico, como, con lo que pueden comenzar: estadística, álgebra, y un poquito de programación y de Excel, y también pueden, lo que yo hago también es escribir. De repente subo varios blogs de temas que me gustan, como de historia, de filosofía o cosas así, que también ensanchan la razón. Así que es un juego de muchas ramas que no solo son científicas, por eso en realidad me llama mucho la atención esta, esta ciencia de datos, y pues se los quería compartir el día de hoy. Así que nada, chicos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias al Congreso por darnos esta oportunidad de platicar con ustedes, de estar con ustedes en esta época. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos luego.